Bueno, señores, una bomba el día de hoy que se confirma y es la destitución del Ministerio de Defensa allá en Venezuela de Vladimir Padrino. Ustedes saben que Vladimir Padrino tenía muchos años en esa posición. Desde el 2014 fue nombrado por Nicolás Maduro y desde hacía tiempo se venía rumorando ya que en las filas militares había descontento por el largo tiempo que tenía Padrino en esa posición. De hecho, es el ministro de Defensa que más ha durado, casi 12 años estuvo en esa posición. Miren, y a Padrino lo va a sustituir esa persona que ustedes ven ahí en pantalla, que ya era parte del gabinete de Delcy Rodríguez, pero ella lo ha anunciado, el señor Gustavo González López. Informo al país que hoy he designado al general Gustavo González López como ministro del Poder Popular para la Defensa. Agradecemos a Vladimir Padrino por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido durante todos estos años el primer soldado en la defensa de nuestro país. Desde hace días, y acá lo hemos comentado en varias ocasiones, que habían pedido la cabeza de Padrino, sobre todo después de aquel 3 de enero, cuando se dio el operativo, donde fue extraído de su residencia Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y hoy están en Nueva York enfrentando un proceso judicial. Esa fue una de las peticiones de Estados Unidos, de que tenían que remover a todas esas figuras en el ámbito militar para ir desarticulando un poco ese gran control que ha tenido el chavismo de esas estructuras. Entonces Padrino fue un tipo que ganó fama en el 2002 cuando él era un funcionario de jerarquía menor en el ámbito militar, y cuando se dio aquel fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, él fue de lo que se negó a formar parte de esa rebelión. Y en ese momento, él siendo un militar no de tan alto rango, comenzó a ganarse la confianza de Hugo Chávez Frías y fue ascendiendo hasta que finalmente le dieron todo el poder a nivel militar y gubernamental, porque sepan que el tren gubernamental, el funcionariato de Nicolás Maduro estaba compuesto fundamentalmente por militares. Más de un tercio de los funcionarios eran militares, o sea que fue militarizado el gabinete de Nicolás Maduro, lo que indicaba que Vladimir Padrino tenía mucha incidencia, tenía mucho poder. Pero hasta ahora no se ha dicho si se le va a designar en otra posición a Padrino. Hay informes de que él ha estado haciendo contactos fuera de Venezuela, sobre todo en países de Europa, para irse al exilio. Ya Venezuela no es un lugar seguro para él. Recuerden que todavía él no se libera de aquellas sanciones y de aquella recompensa que está ofreciendo el Departamento de Estado, 15 millones de dólares por su captura. Todavía esa recompensa está activa, y también las sanciones y las acusaciones de que él es uno de los jefes del cártel de los soles. Entonces se habla de eso, de que él está gestionando exiliarse en uno de esos países de Europa, pero también se habla de que podría ser mandado al servicio exterior por el gobierno de Delcy Rodríguez, lo que por lo menos lo ayudaría a tener cierto nivel de inmunidad. Pero ese no fue el único cambio. Delcy removió de verdad el gabinete presidencial de Venezuela. Por ejemplo, ella designó en el Ministerio de Trabajo al magistrado de la Sala Social Carlos Alexis Castillo. Esto tiene una interpretación. Un magistrado que viene del ámbito de la justicia es designado entonces en el tren gubernamental, o sea que la independencia, sobre todo del Poder Judicial, que es tan importante, siempre ha sido cuestionada allá en Venezuela.
También ella nombró como ministra del Transporte a Jacqueline Faría. Ustedes saben que hay una situación con el tema de los sindicatos de transporte de allá de Venezuela, pero también con los trabajadores, por el tema de que se están exigiendo un aumento salarial al salario mínimo, valga la redundancia, que está fijado en unos 120, 130 bolívares, y además de eso creo que le dan un bono, le dan un bono de $50 mensuales a los trabajadores, pero ellos están reclamando que ese bono forme parte del salario. Entonces, Jacqueline Faría va a tener la encomienda en esa nueva posición de apagar el fuego en lo que tiene que ver con el tema del transporte, y Carlos Alexis Castillo entonces con el tema del trabajo. Entonces, otra designación es el ministro para la energía eléctrica, el señor Rolando Alcalá, también designado por Delcy Rodríguez. Es un ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista en proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. Ustedes saben que en Venezuela también muchos apagones, lo que quiere decir que este personaje también entra con una responsabilidad de estabilizar el tema eléctrico. Otra designación, Jorge Márquez Monsalve. Ese viene de Conatel y entonces lo están designando en el Poder Popular para Hábitat y Vivienda, o sea, con el tema de la construcción de la vivienda, tratar de paliar un poco el déficit habitacional allá en Venezuela. Y otras de las designaciones también recientes, calienticas, es la de Raúl Casal como ministro del Poder Popular para la Cultura. Entonces Delcy movió, hubo un remeneo fuerte de la estructura gubernamental allá en Venezuela. Muchos de esos son chavistas que estaban fuera del gobierno, algunos tenían otras funciones, como Márquez, que estaba en el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones. Y entonces Delcy está moviendo fichas, reestructurando el gobierno, saca a Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, se habla de que vienen otros cambios en la estructura militar. Ustedes saben que el 5 de julio es la fecha en que se producen los ascensos, y entonces se espera que para esa fecha haya también algunas remociones en el ámbito militar. La otra gran ficha que queda y que se espera que también sea destituido es Diosdado Cabello, que saben que Diosdado es el que tiene la máxima recompensa por su captura, $25 millones. Todavía pesan las acusaciones, todavía hay recompensa por la cabeza de Diosdado Cabello, y uno entiende que en el próximo remeneo de la mata en el gobierno de Delcy Rodríguez, entonces va a rodar la cabeza de Diosdado Cabello. Miren, respecto al tema de Cuba, Díaz-Canel respondió a lo que dijo Marco Rubio. Dice Díaz-Canel que van a encontrar de frente a un pueblo que se va a defender de lo que quiera hacer Estados Unidos con ellos. Ustedes saben que Trump ha advertido que van a tomar Cuba de una u otra manera. Y en Cuba hay una profunda crisis social, económica, energética. Todavía hay muchas ciudades, muchos lugares de Cuba que están afectados por el apagón general. Se ha ido recuperando lentamente ese tema, pero todavía no se ha restablecido todo el servicio. Entonces Díaz-Canel respondió a través de su cuenta en X y dice que no se van a quedar de brazos cruzados, que se van a defender, pero eso no es más que una bravuconada de Díaz-Canel, porque un pueblo en la condición en que está, lo más viable es que entre en un proceso de negociación. Bajo ningún concepto en este momento se puede propiciar una confrontación bélica, bajo ningún concepto. Hay que buscar la forma
de que eso se resuelva, ese proceso de transición que se está discutiendo se haga en base a un acuerdo, en base a un consenso, como se está dando esa discusión. Inclusive se habla de algunas figuras que pudiesen encabezar ese proceso de transición y pudiesen ser parte del tren gubernamental. Y Marco Rubio negó rotundamente lo que ha dicho el New York Times, de que en ese proceso de negociación se ha pedido la cabeza de Díaz-Canel. Dijo Rubio que eso es totalmente falso. Él lo negó, pero bueno, yo no creo que un medio como el New York Times va a estar especulando cuando en ese artículo ellos plantean que fue una fuente bien enterada de esas conversaciones que le pasó esa información. Entonces vamos a ver al final si se impone la sensatez y ese país avanza por los senderos del progreso. De hecho, una buena noticia es que en el día de hoy ha llegado un buque con ayuda, con más de 4 o 5 toneladas de ayuda humanitaria, y eso llega desde Europa y está impulsado esa ayuda humanitaria a Cuba, una ayuda valorada en más de 500.000 euros, por una activista sueca que se llama Greta Thunberg. Greta Thunberg es la que está auspiciando esa recaudación de ayuda de fondos para ser enviados a Cuba. En los próximos días dice que llegará otro cargamento y yo estoy totalmente de acuerdo con toda la ayuda que llegue a Cuba, que vaya orientada a asistir a todos esos ciudadanos cubanos que están pasando la 1001. De hecho, aquí a nivel local, la Universidad Autónoma de Santo Domingo siempre hace un operativo dentro de la universidad para ayudar a Cuba, para enviar ayuda humanitaria a Cuba, y acepta alimentos no perecederos, acepta ropa, todo lo que la gente quiera enviar, y eso es positivo. Ojalá y nuestro gobierno también se sume a esas ayudas y le tienda la mano amiga a nuestros vecinos, a nuestros amigos cubanos. Miren, Rusia también ha enviado un carguero, un buque con más de 200.000 barriles de combustible, de diésel, y eso le va a caer muy bien a Cuba en estos momentos, que se ha quedado totalmente descompensado en lo que tiene que ver con los derivados del petróleo. No está recibiendo ese petróleo de Venezuela, no está recibiendo ese petróleo de México. Entonces Rusia, de ese combustible sancionado, está avanzando hacia Cuba. Ese buque va a llegar en unos 5 días con mucho combustible, con más de 200.000 barriles, para también tratar de que vuelva a encenderse la isla cubana, que está totalmente apagada. En cuanto a la guerra de Irán, hay un video que le mandé al nuestro señor director sobre el ataque de Israel a la planta de gas más grande del mundo, que es la planta Pars. Y bueno, eso le está dando en el centro económico total a Irán. Y ellos han advertido que van a responder de la misma manera, y en cualquier parte del mundo se podrá dar uno de esos ataques. Ustedes saben que los iraníes promueven el terrorismo. Entonces su jefatura, lo que queda de la jefatura, porque han descabezado totalmente al ejército iraní, han dicho que van a responder. Estados Unidos, sin embargo, descartó que sigan lanzando ataques contra esos establecimientos de gas, esas grandes plantas de gas. Ya atacaron a la más grande del mundo, que ellos comparten en la frontera con Qatar, y ustedes saben lo que eso significa. Entonces, otro tema que está en el debate en Estados Unidos es que la inteligencia norteamericana presentó en el Senado hace un tiempo que Irán no era una amenaza nuclear para Estados Unidos, porque todo su programa de enriquecimiento de uranio había sido destruido
en los ataques de junio. Entonces eso contradice totalmente lo que argumentó Trump para atacar a Irán y lo que argumentó Israel. Entonces eso se suma también a lo que dijo el renunciante de la contrainteligencia, Joe Ken, que renunció, y en esa carta de renuncia dice que no, bajo ningún concepto se justificaba el ataque a Irán porque no era una amenaza. Y Tulsi Gabbard, que es la jefa de inteligencia y que fue al Senado a presentar un informe, durante la presentación de ese informe estableció que ese programa había sido totalmente destruido. Entonces esto contradice un poco a Trump, le pone las cosas un tanto difíciles, y más aún cuando esos ataques han desencadenado en una crisis económica, en el alza sostenida del petróleo y del gas, y en una incertidumbre global, porque ellos han cerrado el estrecho de Hormuz. Trump no ha podido controlar ese cierre y ha especulado en muchas ocasiones que después que tome el control dejará que los países que realmente se benefician del tránsito de petróleo y de gas por ese estrecho sean los que lo vigilen. Así que vamos a ver finalmente si esta guerra es detenida. El mundo lo necesita, porque hasta ahora lo que está ocasionando es muchos estragos y mucha incertidumbre. Hasta la próxima.